presentar al orador de esta tarde, es el pastor Greg Travis. Nos une varias cosas, creo. En primer lugar, él es un plantador de iglesia. Ha plantado la iglesia de City Bell, iglesia que amamos, que tenemos una relación ministerial. Luego el Señor lo llevó a Estados Unidos junto con su familia. Parte de su familia hoy está presente con nosotros. Y plantó una nueva iglesia allí en la ciudad de Denton, en Texas. Iglesia Bíblica Reformada de Denton. Y el Señor también nos ha unido en el ministerio ante su palabra. Así que Greg, por favor, pasa adelante, predicanos la palabra de Dios. Que el Señor te use. Y tenemos un presente para vos. Voy a leer aquí lo que dice el presente y luego él lo va a mostrar. Dice: IBM de Cava, agradecemos al pastor Greg Travis por su labor como misionero en Argentina y por ser parte del consejo del ministerio de ante su palabra. La fecha: predica la palabra de Dios. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Algo que la palabra de Dios nos manda a los pastores y que Greg Travis lo ha obedecido desde que lo conozco, creo que antes. Así que, Greg, gracias por tu ministerio. Muchas gracias. Gracias. Y yo te lo llevo para que tu familia lo... Te lo llevo a tu familia. Ahí tenés Gracias. agua, bro. Perfecto. ¿Te lo puedo sacar de acá? ¿Cómo se sale esto? Muy buenas tardes a todos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta tarde. Siempre es un enorme privilegio poder predicar la palabra de Dios, un privilegio inmerecido. Ninguno de nosotros nos merecemos el privilegio de predicar la palabra eterna de Dios. Así que cada vez que yo paso al púlpito, paso con una sensación de sumo agradecimiento y de temor y temblor, porque somos llamados a exponer fielmente solamente la palabra de Dios y que no se mezcle ideas humanas en nuestras predicaciones. Y ese es el labor que somos llamados a tener de manera continua los que somos llamados a predicar su palabra. Así que voy a invitarles a que abran sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a empezar con la lectura del texto. Colosenses 1, versículo 24 al 29. Colosenses 1, 24 al 29. Dice así la palabra de Dios. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome, según su poder, que obra poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde que podemos reunirnos, y sabemos que cuando nos reunimos de esta manera es algo especial, es algo único. Cuando la iglesia se congrega, cuando tu pueblo se reúne bajo tu palabra,
La presencia de Dios está en medio nuestro de una manera especial cuando estamos reunidos como iglesia y cuando estamos reunidos buscando estar bajo la autoridad de tu palabra proclamada. Así que rogamos, Señor, que en este tiempo vos hagas tu obra, la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, de tomar las palabras del predicador y usarlas de tal manera que penetren los corazones de cada persona que hoy está acá, Señor. Y que me ayudes a mí, así como Pablo mismo en este pasaje habla del esfuerzo que él hace, pero ese esfuerzo es según el poder que obra poderosamente en él. Y de la misma manera, Señor, ayúdame a mí. Los predicadores, cada vez que predicamos, tenemos una dependencia enorme de ti, Señor, para que podamos predicar de una manera que te agrada a ti y dependiendo de tu espíritu para hacerlo. Así que ese es mi ruego para ahora, Señor. Que vos hables. Qué increíble que el Dios vivo habla a través de su palabra. Y eso es lo que rogamos, que nos hables hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta una historia de R.C. Sproul, el que falleció no hace tanto, teólogo, autor de muchos libros, presidente en su momento de Ligonier, y un alumno en una clase le pregunta a R.C. Sproul, a la luz de ya los logros que este alumno veía que R.C. Sproul tenía de ser profesor, de ser autor, y el alumno le preguntó, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era para vos cuando eras solo un pastor? Y R.C. Sproul dice, ¿cómo solo un pastor? Dando a entender que en realidad el llamado, lo que R.C. Sproul le dijo, el llamado al ministerio pastoral es el llamado más alto que existe en la tierra y todo lo más es adición. Y R.C. Sproul tenía correctamente una visión alta de lo que es el llamado y lo que es el trabajo pastoral. Y lo que queremos ver en este pasaje hoy, el título para este texto que vamos a ver hoy se llama El Ministerio Supremo. El título es El Ministerio Supremo. La palabra supremacía es una palabra que propiamente no aparece en el libro de Colosenses, pero el concepto está en todo libro. Porque vemos en todo libro de Colosenses la supremacía de Jesucristo, de que Él está por encima de todo. Es la idea. Y en esta sección lo que ha ocurrido hasta ahora, en el capítulo 1, es que Pablo, después de dar la introducción y dar el agradecimiento, ha orado por esta iglesia y ha orado ciertas cosas específicas. A partir del versículo 9, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, acerca de lo que estaba ocurriendo ahí, de la fe, del amor, de la esperanza de esta iglesia, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y lo que él va a hacer en el versículo 9 del capítulo 1 en adelante es una oración específica para que la iglesia de Colosas conozca la voluntad de Dios y ande conforme de una manera digna a esa voluntad. Y después va a haber una transición en el versículo 13 y 14 donde Pablo va a entrar en el tema de la obra de redención. Versículo 13 describe una de las motivaciones por las cuales nosotros debemos vivir de una manera agradecida, que el agradecimiento en esta oración es una de las maneras que andamos de una manera digna del Señor, y va a describir en el 13 y en el 14 un aspecto de nuestra salvación, y entonces en el 15 en adelante va a haber una descripción gloriosa de la supremacía de Jesucristo sobre toda la creación y sobre todo, no solamente la creación, sino la nueva creación. Y cuando llega al versículo 20 del capítulo 1, va a describir una reconciliación cósmica, es decir, que no va a quedar finalmente, cuando termina la historia, ningún cabo suelto. Todo será reconciliado en el sentido de que no todos serán salvos, pero todo el pecado será finalmente resuelto de una vez para siempre. En Cristo, en la cruz, fue resuelto para el pueblo de Dios y en el infierno será resuelto una vez para siempre. No habrá más pecados que no han sido resueltos, ya sea en la cruz de Jesucristo o en el juicio final. Y de hecho Romanos también nos habla de que la creación entera está esperando, está anhelando el momento que los hijos de Dios tengamos cuerpos glorificados. Porque la creación entera sufre, dice Romanos 8, hasta que llegue ese día. Y llegará un día donde también el mundo será reconciliado, la creación entera será reconciliada. Entonces eso es lo que él termina diciendo en el versículo 20.
Y el versículo 21 al 23 va a describir no solamente la reconciliación cósmica, sino una reconciliación personal, y va a describir de qué manera Dios nos ha reconciliado a nosotros con Dios, de que el ser humano necesita estar reconciliado, que está enemistado, está separado de Dios, y Pablo describe cómo era la vida antes, cómo es la vida de ahora y cómo será la vida futura del Hijo de Dios. Cuando llega el versículo 24, que es el texto que vamos a ver ahora, Pablo va a describir su ministerio supremo, es decir, su entrega a esta obra gloriosa. Y la idea central que yo quería comunicar en este pasaje es la siguiente. El ministerio pastoral es un ministerio de gozo y de sufrimiento. Debe estar centrado en la palabra de Dios y en Jesucristo, y trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Lo repito, el ministerio pastoral es un ministerio de gozo y de sufrimiento, debe estar centrado en la palabra de Dios y en Jesucristo, y trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Y quizás algunos se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver este mensaje conmigo? Yo no soy pastor. Y yo sé que esto no es una conferencia para pastores, la idea central tiene que ver con el ministerio pastoral, pero quisiera explicar por qué nosotros, en esta ocasión, primero porque están las Escrituras y estamos viendo una porción, pero por qué nosotros vamos a mirar esto hoy, en este domingo, por qué nosotros vamos a hablar y por qué la iglesia debe escuchar acerca del ministerio pastoral. Número uno, todo cristiano debe entender lo que la Biblia dice acerca del pastorado. Lo que la Biblia dice acerca del pastorado es algo que todo cristiano debe entender y saber. Número dos, la oración de todo pastor, de los pastores, el anhelo de cualquier pastor bíblico sano, yo sé que es el anhelo del pastor Dardo, es que Dios llame a algunos, como lo ha hecho, al pastorado, porque es la iglesia local la que produce pastores. No los seminarios pueden complementar esa tarea, pero es la iglesia local la que reconoce ese llamado, es la iglesia local que descubre los dones, es la iglesia local donde personas tienen ese deseo y ese deseo está probado en el cuerpo, en el contexto de la iglesia local. Entonces también es bueno porque yo sé que pudiera haber hombres acá que tienen una inquietud y un deseo que pudiera ser ese deseo de parte de Dios, y es bueno que entendamos lo que la Escritura dice acerca del ministerio pastoral, como es importante que un soltero entienda lo que es el matrimonio, porque un día quizás Dios te va a llamar a que seas pastor. La tercera razón es que también hay perspectivas extremas y desbalanceadas del ministerio pastoral. Un extremo es el extremo que el pastor es el que hace todo el ministerio y el pastor tiene como más acceso a Dios. Y yo creo que en Latinoamérica hemos heredado este concepto por la Iglesia Católica Romana y por la Iglesia Pentecostal, que de alguna manera el pastor tiene como más puntos, más acceso a Dios. Y que nosotros vemos a los pastores como que están más cerca de Dios. Y sin duda que los pastores debemos ser irreprensibles, debemos ser ejemplos para el rebaño. Nosotros estamos también salvos por gracia y llamados por gracia. Y como alguien dijo, donde está el terreno de la cruz, el terreno es parejo. El pastor también es un miembro, no es más ni menos miembro que cualquier otro miembro. El otro extremo es un rechazo a este sobreénfasis de una sobrehonra del pastor que dice, no, somos todos iguales. Y finalmente, como somos todos cristianos, somos exactamente igual y el texto se aplica, lo que vamos a ver ahora se aplica de manera igual para todos, porque todos somos ministros, todos somos evangelistas, y ese es otro extremo, porque la Biblia sí habla de roles específicos, con cualidades específicas y con un llamado específico dado por Dios. Así que es importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta del ministerio pastoral. Y la cuarta cosa de por qué esto tiene que ver conmigo y qué es la razón que nosotros vemos un pasaje como este y un tema como este un domingo, que aunque el texto que vemos hoy tiene que ver principalmente con el ministerio de Pablo como apóstol, es decir, vamos a ver el ministerio apostólico. Y la Biblia es clara, el Nuevo Testamento es claro que no hay más apóstoles. El requisito para ser un apóstol cuando tenían que reemplazar a Judas, ¿cuál era? Tenía que haber estado con Jesucristo desde el principio. Tenía que haber visto a Jesucristo con sus ojos. Y Pablo se describe a sí mismo como un caso raro.
Pero él cuando describe su caso que Jesús se le aparece, dice como él es el último. Es decir, no hay una persona que puede decir, bueno, a mí también se me apareció Jesús. No, porque Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, escribe y dice, se me apareció a mí como el último. Entonces no hay más apóstoles. Efesios 2 también nos habla del fundamento de la iglesia, de los apóstoles y los profetas. No hay más apóstoles. Entonces nosotros miramos ahora este pasaje que nos habla del ministerio de Pablo como apóstol. Y la aplicación más directa es, como no hay apóstoles, ¿cuál es la aplicación directa? Bueno, tiene que ver con el ministerio pastoral. No todo lo que Pablo hace es igual a lo que el pastor hace, porque Pablo tenía una autoridad que los pastores no tenemos. Es más, estuve hoy con la Iglesia Bíblica City Bell y hablando con algunos hermanos, les recordaba, yo no soy apóstol. Yo no tengo autoridad sobre esta iglesia. Yo puedo dar consejos, yo puedo dar ánimo, yo puedo ser un referente, pero yo no soy un apóstol. Yo no tengo ninguna autoridad, la iglesia es la que tiene la autoridad y su liderazgo. Entonces, lo que vamos a ver tiene que ver con el ministerio de Pablo como apóstol y su aplicación más directa tiene que ver con los pastores. Hay algo en este texto especialmente para los pastores. Esa es la aplicación más directa. Pero también hay una aplicación un poco más indirecta para todo cristiano que tiene el anhelo, tiene el llamado, y de hecho todo cristiano tiene el llamado, de servir. Porque los pastores somos llamados a ser ejemplos. Somos llamados a ser ejemplos en cómo servimos, en cómo priorizamos la palabra de Dios. Y aunque eso no se va a ver exactamente de la misma manera para todo miembro ha sido llamado a servir. Y hay aplicaciones indirectas sobre el ministerio que vamos a ver en este pasaje, que tiene que ver en la idea principal acerca de cómo es el ministerio pastoral. Entonces dijimos que la idea es esta. El ministerio pastoral es un ministerio de gozo y sufrimiento. Debe estar centrado en la palabra de Dios y en Jesucristo y trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Alex White le escribió una vez a un pastor desanimado. Esto es lo que le dijo. Los ángeles, y los pastores se desaniman frecuentemente, los ángeles alrededor del trono tienen envidia de tu gran trabajo. Continúa y crece en gracia y poder como un predicador del Evangelio. Otro hombre lo expresó de la siguiente manera: tenemos un llamado a predicar, comisionado por Dios a enseñar la palabra, un heraldo del gran rey, un testigo del Evangelio eterno. ¿Puede haber un trabajo más alto y más santo? A este trabajo supremo Dios envió a su único Hijo en toda la frustración y confusión de los tiempos. ¿Es posible imaginarse un trabajo comparable en importancia que el trabajo de proclamar la voluntad de Dios a los hombres descarriados? Así que lo primero que queremos ver acerca de este ministerio supremo de Pablo, que tiene aplicaciones directas para los pastores y aplicaciones indirectas para todo cristiano que está buscando ser fiel en su servicio. Número uno, vamos a ver en Pablo que su ministerio es un ministerio con gozo y sufrimiento. Y este es un tema que en los últimos años me ha llamado mucho la atención, cómo estas cosas van de la mano. Que la vida del cristiano entregado al Señor es una vida de gozo y sufrimiento, ambas cosas. De hecho, Pablo le dice en otro lugar, ¿no es cierto? Todo aquel que quiere vivir una vida piadosa experimentará ¿qué? Sufrimiento, persecución. Versículo 24, miren cómo dice, miren cómo arranca. Dice, ahora me alegro. Ahora me alegro. Pablo va a comenzar hablando del gozo, que es una de las características que tiene que existir en el ministerio pastoral sano. Y es una de las características, si vos estás sirviendo de alguna manera en tu iglesia, el gozo tiene que estar presente. Pablo describe su alegría, su gozo. Si yo como pastor pierdo mi gozo por el trabajo que estoy haciendo, hay algo que no anda bien. No puedo echarle la culpa a las circunstancias o la dificultad del ministerio. Hay algo que no está andando bien si yo pierdo el gozo del ministerio. Y de la misma manera, si como cristiano perdés el gozo, hay algo que no está andando bien. El fruto del Espíritu Santo está descrito, y es Él, no son los frutos, es el fruto, y describe varias cosas que ese fruto manifiesta.
Y una de las cosas es, ¿qué? El gozo. John MacArthur lo dice así: un cristiano que ha perdido el gozo del ministerio no tiene malas circunstancias, que es lo que solemos pensar. No, lo que pasa es que no sabes este hermano con quien tengo que servir, es tremendo. No, le dice, el problema no es eso, sino tiene malas conexiones. No perdés el gozo de servir a Cristo, a no ser que tu comunión con Él está afectada. El gozo es generado por la humildad. Las personas pierden su gozo cuando se vuelven centradas en sí mismas, pensando que merecen mejores circunstancias de lo que están recibiendo. Las circunstancias, las personas, la preocupación son ladrones que están buscando robarnos del gozo del ministerio. La humildad, la devoción a Cristo y la confianza en Dios protegen el gozo, que es el legado de Cristo a cada cristiano. Entonces no solamente Pablo como apóstol, no solamente nosotros como pastores, que debemos modelar el gozo en el servicio, sino la iglesia entera debe experimentar gozo cuando está sirviendo a Cristo. Y vemos este conflicto con Marta, ¿no es cierto? La famosa historia de Marta y María. ¿Qué dice el texto? Cuando Jesús la reprende: Marta, Marta, estás preocupada y molesta. Estás molesta. Ella supuestamente estaba sirviendo a Cristo. Nosotros no podemos estar sirviendo a Cristo y estar molestos al mismo tiempo. No existe eso. No estamos sirviendo a Cristo. Por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha elegido la mejor cosa, que era estar sentado a los pies de Cristo. Así que, hermanos, nuestro servicio a nuestro Dios tiene que estar hecho con mucho gozo. Si nosotros perdemos el gozo en servir a nuestro Dios, hay algo que no está bien. Somos llamados a servir como Pablo se gozaba en su servicio hacia la iglesia de Colosas. Y esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Como madre, yo necesito poder encontrar mi gozo, no conforme a la conducta o la respuesta de mis hijos, cosa que yo no puedo controlar. Yo siempre nos recuerdo a nosotros, con matrimonio, nosotros tenemos cero capacidad de cambiar el corazón de cualquier ser humano, incluyendo el corazón de nuestros hijos. Cero. Dios nos pide fidelidad. Dios nos pide que nosotros seamos fieles y que lo hagamos con gozo. Así que si sos una madre, tu servicio puede ser hecho como madre, con tus hijos, con tu crianza, con gozo, porque tu foco, tu motor, es el Señor Jesucristo. Y de la misma manera como esposa, como padre, como miembros, si perdemos el gozo, hay algo que no está bien. No perdamos el gozo, mis hermanos. No perdamos el gozo. Pastores, no perdamos el gozo de servir a Cristo. Noten lo que sigue, dice: me alegro de mis sufrimientos. Específicamente, sabemos que el contexto de esta iglesia era Epafras, que había fundado esa iglesia, pero Epafras había conocido el Evangelio. Pablo no había estado acá. Epafras había conocido el Evangelio a través de Pablo. Y el contexto en que conoció a Pablo era porque Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Entonces fue a través del sufrimiento de Pablo que Epafras está expuesto al Evangelio, y gracias a eso entonces finalmente se funda la iglesia de Colosas. Me alegro de mis sufrimientos, es lo que Pablo dice. Y la razón es por la causa que eso iba a producir, por vosotros. Noten cómo sigue el texto. Ahora me alegro por mis sufrimientos por vosotros. Porque este sufrimiento de Pablo iba a producir algo bueno. Y el texto sigue, dice: y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Tenemos que pausar porque este versículo se puede malinterpretar. Podemos pensar que entonces Pablo tiene que agregar a la obra de Cristo, que la obra de Cristo no fue suficiente, que él tiene que completar lo que Cristo hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero no es la idea del texto. La idea del texto es que Cristo sigue sufriendo en esta tierra
Porque cuando Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, y Cristo lo confronta, ¿qué le dice? ¿Por qué me perseguís a mí? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Y cuando los ministros de Dios sufren, cuando la iglesia sufre, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo que está sufriendo. Entonces la idea es que la obra de Cristo, el sufrimiento de Cristo continúa a través del sufrimiento de sus siervos. Y que eso ha sido el plan de Dios, extender su reino a través del sufrimiento del cuerpo de Cristo. Y es en ese sentido que Pablo dice, esto tiene que seguir. Cristo completó todo lo que él tenía que completar en cuanto a mi salvación, pero el sufrimiento sigue en cuanto a la obra de extensión del Evangelio. Alguien lo dijo de esta manera, el Evangelio siempre se ha esparcido a través del sufrimiento misionero. El Evangelio siempre se ha esparcido a través del sufrimiento misionero. John Newton dijo, Dios designa a sus ministros a estar muy ejercitados, tanto de afuera como de adentro, para que puedan identificarse con su rebaño y saber en sus propios corazones el engaño del pecado, las dolencias de la carne y la manera en que el Señor apoya y sostiene a todos los que confían en Él. Y podemos afirmar algunas cosas específicas del sufrimiento, porque Pablo lo está mencionando acá. Número 1, el sufrimiento nos acerca más a Dios. El sufrimiento nos acerca más a Dios. C.S. Lewis decía que Dios nos susurra en nuestros placeres, pero usa un megáfono para un oído sordo, para hablarnos cuando sufrimos. Y a veces es el instrumento que Dios usa para atraer un no cristiano a convertirse a Cristo. A veces es el instrumento que Dios usa en nuestra vida para santificarnos o para romper un ídolo en nuestra vida. Así que el sufrimiento nos acerca más a Dios. Número 2, el sufrimiento nos ayuda a identificarnos como pastores con las ovejas que también sufren o como miembros con otros miembros que también sufren. Una madre que pierde un bebé va a identificarse con otra madre que pierde un bebé. Un padre con un hijo rebelde va a identificarse con otro padre con un hijo rebelde. Un cónyuge que tiene una esposa que tiene un cónyuge no cristiano va a poder identificarse con otra mujer que tiene ese sufrimiento. También el sufrimiento es lo que Cristo nos prometió que vamos a experimentar. Tan contrario, ¿no?, a la teología de la prosperidad. Pare de sufrir. Y la Biblia dice exactamente lo opuesto. Dice, si querés ser piadoso, comenzá a sufrir. Vas a sufrir. No significa que toda la vida es tormenta continua, pero significa que el sufrimiento debemos esperarlo en un mundo caído y debemos esperarlo como parte del proceso de crecimiento, y que la vida del cristiano en la vida del ministro de Dios es una vida de gozo y es una vida de sufrimiento. Número 2, lo que vemos en el ministerio de Pablo, no solamente es un ministerio que tiene gozo y tiene sufrimiento, y así debe ser nuestro ministerio como pastores y como quienes servimos, sino que es un ministerio centrado en la palabra y en Jesucristo. Versículo 25, noten lo que dice. Dice, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Lo primero que notamos es que Pablo dice, me fue dada. No es que Pablo levantó la mano y dijo, yo soy voluntario para ser apóstol. Yo sé que ya hay 12, pero quisiera ser apóstol número 13. No, Pablo estaba matando cristianos, estaba encarcelando cristianos. Le fue dado, Dios decidió salvarlo y decir, ok, Pablo, ahora vas a ver cuánto vas a sufrir por mi nombre, vos sos mi instrumento escogido para extender el Evangelio, vas a escribir libros inspirados por el Espíritu Santo, vas a fundar iglesias, pero porque yo lo quise así. Y de la misma manera, mis hermanos, los pastores, no es que nosotros, en un sentido, no es que nosotros decimos, yo quiero ser pastor, claro, hay un deseo, 1 Timoteo 3, el que anhela el obispado, buena cosa anhela, pero en realidad es un llamado de Dios. Dios puso ese deseo. Y Dios lo confirma si es de Él, realmente a través del cuerpo de Cristo. Pero es el llamado de Dios. Es Él que llama a sus ministros. Me fue dada, es lo que Pablo dice.
Por eso toda persona que anhela el pastorado no debe asumir automáticamente que porque tiene ese deseo ya ha sido llamado. La iglesia tiene que confirmar ese llamado. Y si es de Dios, nada va a frenar ese llamado. Pero es la iglesia el contexto donde eso se va a ver. Ese es el instrumento que Dios usa para confirmar el llamado. Quienes son llamados a ser misioneros, son llamados a ser pastores, es a través de su iglesia local. Noten lo que sigue, es que no solamente menciona que me fue dada, sino que menciona el objetivo. Dice, me fue dada para beneficio vuestro. Para beneficio vuestro. Cuando yo estaba en un campamento cristiano en mi adolescencia en Estados Unidos, el campamento se llamaba Kanakuk. Y había algo que enseñaba había niños jóvenes inconversos y conversos, pero querían enseñar ciertos principios cristianos. Y uno de los principios era I am third, yo soy tercero. Y la idea es que Cristo primero, otros segundo y yo tercero. Y se manifestaba de maneras muy prácticas. En la mesa se enseñaba que antes de que vos te sirvas tu propia limonada, le sirvas al que está al lado. Y era un concepto muy, muy simple que a mí me quedó grabado como adolescente, de que nosotros somos llamados como cristianos a vivir para otros. Vivir para Cristo y vivir para otros. Vivimos, si somos hijos de Dios, vivimos para servir a otros. Y los pastores especialmente somos llamados a modelar eso. Los pastores modelamos imperfectamente, pero somos llamados a modelar que lo que hacemos lo hacemos para el beneficio de otros. El pastor no está buscando o no debe estar buscando construir su propio reino, sino el reino de Cristo. El predicador no debe estar buscando que la gente piense qué buena predicación o que compita en la cantidad de views en YouTube. El predicador debe buscar qué es lo que más va a beneficiar la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que lo que yo hago, lo hago para beneficio de ustedes. Mis hermanos, las horas que nosotros invertimos como pastores, las horas que nosotros invertimos como quienes servimos en la iglesia local, deben ser para el beneficio del cuerpo, no es para nosotros. Esa es la idea. Y eso es lo terrible de nuestro corazón pecaminoso, es que frecuentemente hay otras motivaciones que compiten. Hay otras razones impías. Y lo vemos en los discípulos, ¿no es cierto? Jesús está formando los que van a fundar, que van a formar las iglesias. A través de ello va a darles la gran comisión. ¿Y qué están haciendo en el camino? 3 veces. Discutiendo quién es el mejor. Están pensando en ellos. Están pensando en su reino. Y esto pasa mucho en los ministros que están buscando qué es lo que beneficia a su nombre, su reino. Y Pablo dice, esto es para el beneficio de ustedes. Y es así como nosotros debemos imitar esto. Note lo que sigue, dice el propósito es a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y esto es central, de todas las cosas que un pastor hace, no hay tarea más central que esto. Y yo sé que ustedes saben esto, tienen un púlpito fiel, pero debemos recordarlo de manera continua. Ustedes deben esperar de manera continua que sus pastores sean fieles a las Escrituras. Yo siempre les recuerdo a mi congregación, yo no soy la autoridad acá, la autoridad son las Escrituras y ustedes tienen un trabajo de examinar lo que yo digo a la luz de las Escrituras, como los bereanos. Y si hay algo que yo me he equivocado o no dicho conforme a las Escrituras, ustedes no tienen por qué escucharme, porque lo que tiene autoridad es la Biblia. Pero lo que es central en la vida de los pastores es la predicación de la palabra de Dios, y lo que debemos esperar y exigir a nuestros pastores que lo prioricen y ayuden a que tengan las circunstancias necesarias para que eso sea una prioridad y se mantenga como una prioridad. Versículos 26 y 27 dice, es decir, el misterio, y hoy cantábamos en una de las canciones sobre el misterioso evangelio, el misterio que ha estado oculto desde los siglos, y va a explicar qué es ese misterio, una verdad previamente desconocida y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso dar a conocer ¿qué cosa? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria? Y es tremendo lo que está diciendo acá. Efesios lo dice de una manera similar, Efesios 3, 4 al 6.
Dice, en vista de lo cual leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Recuerden que la palabra Cristo es la versión griega de la palabra Mesías, que es el ungido, el designado por Dios, anticipado en el Antiguo Testamento y a través de que la segunda persona de la Trinidad toma carne, se hace carne, Juan 1:14, que entonces nosotros tenemos un misterio que antes no entendían los apóstoles, que se rascaban, los profetas se rascaban la cabeza tratando de entender. Acá habla de un Mesías que va a sufrir y habla de un Mesías que va a reinar en gloria y cómo eso encaja. Y Efesios dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, el concepto de que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Antes sí lo había, ahora no lo hay. Judíos y gentiles tienen el mismo acceso a Dios, que es a través de Jesucristo. Y la idea acá, tanto en Efesios como el pasaje que estamos viendo, es que el mensaje del Evangelio es un mensaje que trasciende culturas, trasciende estatus socioeconómico, que es para todos. De hecho, Pablo va a repetir la palabra todos varias veces en el versículo 28, en un contexto donde había una filosofía falsa que se había metido en la iglesia, que era una especie de pre-gnosticismo. El gnosticismo, una filosofía que se va a desarrollar más en el segundo siglo, que básicamente decía que la espiritualidad se obtiene a través de un conocimiento místico, gnosis, conocimiento, un conocimiento místico que algunos tienen. Y solo algunos tienen acceso a ese conocimiento. Entonces Pablo acá está diciendo, no, esto es para todos. Porque el Evangelio es para todos. No todos responden al Evangelio, pero es un mensaje que se proclama a todos sin distinción. Sea el grupo étnico que sea y sea el grupo socioeconómico que sea, ese Evangelio debe penetrar a todas las culturas. Y yo me maravillo ahora estando en una iglesia hispana dentro de Estados Unidos. Hay similitudes sin duda del mundo hispano en Estados Unidos con una iglesia en Argentina, pero hay muchas diferencias también. Y personas muy distintas, culturas muy distintas, pero es el mismo Evangelio produciendo los gloriosos cambios en las vidas de personas. Y lo otro que Pablo nos dice acá es que describe este misterio como Cristo en vosotros. Y lo que él está describiendo acá es la realidad que no existía en el Antiguo Testamento, que ahora, a partir de Pentecostés, cuando alguien conoce genuinamente a su Salvador, el Señor Jesucristo, cuando se convierte de verdad, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de esa persona. Eso es increíble, eso es algo maravilloso, que Dios ha decidido tomar su morada dentro nuestro, para siempre. Eso es algo increíble. Dios ha decidido habitar dentro nuestro, de manera individual, pero también el Nuevo Testamento nos dice que lo hace de manera corporal. 2 Corintios 6 nos dice, nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando la iglesia se reúne, hay una manera particular en que el Espíritu de Dios mora en medio de su iglesia, que es inexplicable, pero que la Biblia lo describe. Y la otra cosa que también Pablo nos describe cuando habla de este misterio, la última frase, en versículo 27, dice, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. Y la idea de esto es que nosotros, como cristianos, cuando estamos experimentando nuestra comunión con nuestro Dios a través de su palabra, a través de la oración, ya sea de manera individual o de manera corporal o de manera cuando nosotros cantamos juntos o escuchamos la palabra predicada, esa experiencia de Dios, ese deleite de Dios que debe existir en el cristiano que está madurando, es un gusto pequeño de lo que será en la eternidad. Efesios 1 lo describe como una garantía al Espíritu Santo que nos es dada de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es decir, que lo que nosotros vivimos hoy, cuando estamos cerca de nuestro Dios, a través de su palabra, a través de Cristo, el deleite que podemos tener en Él es un pequeño gusto de lo que será la eternidad. Alguien dijo que cuando vos te convertís, automáticamente ocurren dos cosas y vos no sabés por qué y no podés explicarlo.
Pero vos cuando te convertís, sabés que Cristo es verdadero y sabés que la palabra de Dios es verdadera. Y quizás vos no podés explicar la apologética, no podés defender eso, pero lo sabés en tu alma. Porque el Espíritu de Dios te ha convencido de que Jesús es verdadero y te ha convencido de que la palabra de Dios es verdadera. Nosotros tenemos un gusto de lo que será la gloria cuando nosotros estamos en la presencia de Dios a través de su palabra y a través de estar juntos como pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá de la esperanza de la gloria. La tercera y última cosa que nosotros vemos en Pablo en cuanto a su ministerio es que es un ministerio que trabaja, que trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Nuevamente el todo que Pablo va a enfatizar. Versículos 28 y 29, miren cómo el texto sigue. Dice así: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Nuestro anhelo como pastores y nuestro anhelo como miembros, y el anhelo de ustedes como iglesia, es que deben estar insatisfechos hasta que todo miembro sea maduro en la iglesia. Sabemos que eso no va a ocurrir perfectamente nunca en esta tierra, pero nosotros vamos en pos de eso, siempre. No estamos satisfechos. Pablo no estaba satisfecho. Pablo tenía la meta: yo voy a trabajar duro hasta que todo miembro sea maduro. Y la manera que lo voy a hacer lo va a describir en varios aspectos. Número 1, va a decir que a él, versículo 28, a él nosotros proclamamos. Esta es la manera. Y la palabra proclamar significa declarar públicamente una verdad completada. George Whitefield dijo en una ocasión: otros hombres quizás predican el evangelio mejor que como yo lo predico, aunque él era un predicador excelente, pero ningún hombre puede predicar un mejor evangelio. Y vamos a ver que hay dos aspectos que Pablo describe de cómo nosotros proclamamos a él, a Cristo. Uno negativo y uno positivo. Hay dos participios. Un participio es simplemente una palabra que está relacionada con un verbo, ¿sí? Pablo dice: nosotros proclamamos a Jesucristo como apóstol, como pastores, como miembros. ¿Cómo lo hacemos? Amonestando a todos los hombres. Amonestando a todos los hombres. La responsabilidad de los pastores incluye la amonestación. Pablo lo dice así en Hechos 20:31, por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo estaba apasionado en amonestar a la iglesia. Pero no solamente Pablo dice esto en cuanto a la responsabilidad que él tenía como apóstol y que nosotros tenemos como pastores, sino que también vemos en las Escrituras que es la responsabilidad de todo cristiano. Porque Colosenses más adelante en el 3:16 va a decir que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos, es decir, el uno al otro, y después va a decir, y amonestándoos unos a otros. De hecho, en parte lo hicimos ahora. Porque ¿cómo lo hace acá? Lo que Colosenses 3:16 dice es: unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Romanos 15:14 también es un texto fabuloso de que toda la iglesia ha sido llamada a hacer consejería. Y debe ser la consejería correcta, y son los pastores que capacitamos a los miembros para que sepan cómo aconsejar. No somos solamente los pastores que aconsejamos, pero Romanos 15:14 dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis, hablando de la iglesia, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pablo no dice en la carta a Romanos: bueno, si tienen un tema, vengan y hablen conmigo, porque soy el único que le puedo resolver. No, le dice: ustedes son capaces de amonestarse unos a otros. Entonces lo que podemos aprender de este último punto del ministerio de Pablo, que él buscaba amonestar a todos, porque buscaba su madurez, esto es lo que los pastores hacemos, pero también es lo que la iglesia debe hacer. Debe crecer en llamarse los unos a los otros, amonestarse y ayudarse en nuestra lucha contra el pecado. Todos luchamos con el pecado. Hoy esta mañana predicaba sobre la realidad de que todos estamos sucios por el pecado,
y continuamente necesitamos la limpieza. Hay una limpieza inicial que viene por el Evangelio, pero hay una limpieza continua que viene a través de confrontar nuestro pecado, a través de poner a muerte las obras de la carne, y nosotros necesitamos hacer eso en conjunto. Es una pelea en conjunto. Somos llamados a amonestarnos y ayudarnos con nuestra lucha con el pecado. Número 3, no solamente a Él proclamamos, no solamente lo hacemos a través de la amonestación, esa es la parte negativa, negativa en el sentido que es un elemento de corrección, sino que de ahí la parte positiva sería enseñando a todos los hombres. De hecho, por eso la Biblia dice que una de las cualidades de los pastores, ¿qué es? Apto para enseñar. ¿Sí? Hay un sentido en que algunos son aptos en la iglesia para enseñar y otros no. No todos tienen don de enseñanza, no todos son aptos para enseñar. Es un requisito. Están los requisitos del carácter, pero también está este requisito de ser aptos para enseñar, porque es lo que los pastores debemos hacer, es enseñar a todos con el objetivo de ver madurez en todos. Pero hay un sentido en que esto también es aplicado a todos los creyentes. Porque ¿qué dice la Gran Comisión? Que vayamos y hagamos discípulos. ¿Y qué dice? Enseñándoos a obedecer, enseñando a obedecer. Entonces hay un sentido que todo cristiano es llamado a hacer esto, a enseñar. Enseñamos doctrina, enseñamos el Evangelio, pero buscando que esa doctrina, ese Evangelio, produzca cambios. Y si yo tuviera que dar una definición de 3 palabras de qué es el discipulado, me voy a Mateo 28 y uso esas mismas 3 palabras. Enseñando a obedecer. Es decir, es una enseñanza con un contenido, pero ese contenido tiene un fin, que es la obediencia práctica. No es simplemente para que seamos pecadores más inteligentes, sino para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Y lo próximo que Pablo nos dice en cuanto a su ministerio es que, número 4, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Acá la palabra perfecto simplemente es maduro, completo. Y esta era la meta de Pablo, la meta de los apóstoles. Y tiene que ser la meta de los pastores. Los pastores tenemos que estar insatisfechos cuando vemos falta de madurez en miembros de nuestra iglesia. Trabajamos en pos de eso. Pero también es una meta de todo cristiano, que nosotros anhelamos ver más madurez en medio nuestro. Trabajamos en pos de eso. Número 5, con este fin también trabajo. La palabra que se usa acá para trabajo significa trabajar hasta el punto de estar exhausto. Trabajar hasta el punto de estar exhausto. No se puede, hermanos, tener un ministerio bíblico auténtico sin trabajo duro, que el Señor nos libre de la pereza. Y el trabajo duro y el gozo para Pablo están conectados. No es que él trabaja duro de una manera que está miserable. No, él tiene gozo porque su corazón está en el lugar correcto, pero trabaja duro al punto de estar exhausto. Y el texto después dice, esforzándome, y ahí la palabra original es agonizomai, que nosotros tenemos la palabra en español agonía. Mis hermanos, el ministerio demanda nuestro mejor esfuerzo. Se contaba de Lutero que él trabajaba tan duro, algunos días, según sus biógrafos, que él caía muerto en la cama. Terminaba muerto el día. Y eso no significa que él no descansaba, que él no tenía tiempos de deleite con su familia. Él tenía eso. Moody, en una ocasión, su oración rutinaria antes de dormir fue, Señor, estoy cansado, amén. Y se quedó dormido. Estaba muerto. La otra cosa que vemos en el pasaje es, número 6, según su poder. Según su poder. Noten cómo dice ahí. Dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Noten que lo que produjo una verdadera comprensión de la gracia de Dios en la vida de Pablo no fue, Cristo ya hizo todo, yo puedo descansar y no hacer nada. Claro, eso es lo que produce en el corazón un descanso, una paz genuina, una motivación correcta. ¿Pero qué produjo en Pablo? Dice, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Y después aclara, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué maravilla, ¿no?
de que podemos esforzarnos y a la vez decir, pero ha sido el Señor que me ha dado la fuerza y lo hago según su potencia, según su poder. El ministerio pastoral es un ministerio de gozo y de sufrimiento, debe estar centrado en la palabra de Dios y en Jesucristo y trabaja hacia la madurez de todo cristiano. Y ese es el modelo que tenemos en Pablo para los pastores, pero también el modelo de los pastores es para que la iglesia también sepa cómo debe ser nuestro ministerio, cómo debe ser nuestro servicio a nuestro Dios. Lo que es verdad para el ministerio pastoral también tiene una aplicación para todo cristiano que ha sido llamado a servir. Así que, hermanos, sirvan al Señor, a su Señor con gozo. Sirvan sufriendo, sirvan con todo su esfuerzo. Sirvan centrados en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la comida deleitosa, diaria, la meditación continua de sus almas, que nutra lo que hagan para el Señor. Que sea centrada en Jesucristo. A mí me encanta pensar que Pablo le tiene que decir a Timoteo, años, décadas después, en su relación, en 2 Timoteo, le dice, recuerda a Jesucristo. ¿Por qué le dice Pablo que recuerda a Jesucristo? Porque tenemos que recordar a Jesucristo. Somos propensos a olvidarnos de las maravillas de quién es Jesús, de realmente creerlas y pensarlas y dejar que eso nos afecte. Somos llamados a trabajar de esta manera y trabajamos no para nuestra gloria, no para que otros vean cuán buenos somos en lo que estamos haciendo, no para encontrar nuestra identidad en lo que hacemos. ¿Pero por qué? Para la madurez de otros, porque anhelamos, por nuestro amor al Señor, ver más personas que caminen más cerca de Él. Cristo le dijo a los discípulos, síganme, y que iba a ser el resultado. Y yo los haré pescadores de hombres. Mis hermanos, que ese sea nuestra pasión, de tener un ministerio con gozo, sabiendo que va a haber sufrimiento, centrado en la palabra de Dios, centrado en Jesucristo, esforzándonos según el poder de Dios para el bien de la iglesia y para su gloria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es preciosa y gracias por el privilegio enorme de servir, Señor. Si hemos sido llamados a tu cuerpo, nos has salvado y nos has también dado dones para servir, para el bien del cuerpo. Qué privilegio que no solamente nos has perdonado todos nuestros pecados, sino que nos llamás a ser partícipes de tu obra. Y nosotros, los pastores, tenemos una tarea gloriosa y particular y desafiante, pero también, Señor, como cristianos somos llamados a tener un ministerio de gozo, de sufrimiento centrado en tu palabra, en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar de esta manera, nutrido por tu palabra, con el gozo del Espíritu Santo, buscando que muchos crezcan en madurez. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén.